Buenos días a todos. Hoy lunes 25 de enero vamos a seguir con la lectura del libro Piense y hágase rico y vamos a empezar por qué es la telepatía. Hace un mes en estas páginas citamos algunos de los notables resultados alcanzados por el profesor Rein y su equipo en la Universidad Duke a partir de más de 100.000 pruebas destinadas a determinar la existencia de la telepatía y de la clarividencia. Esos resultados fueron sintetizados en los dos primeros artículos publicados en la revista Harper's. En el segundo de ellos, que ha sido publicado ahora, su autor, Wright, intenta sintetizar lo que se ha aprendido o que parece razonable inferir en relación con la exacta naturaleza de estos modos de percepción extrasensoriales. Como resultado de los experimentos del profesor Ryan, algunos científicos creen ahora muy probable la existencia de la telepatía y de la clarividencia. A varios perceptores se les pidió que citaran tantas cartas de un mazo como pudieran, sin mirarla y sin tener acceso sensorial alguno a ellas. Se descubrió a un puñado de hombres y mujeres capaces de reconocer correctamente y con regularidad y tantas cartas que no había una sola posibilidad entre 1 millón de millones de que hubiera ocurrido así por casualidad. Pero ¿cómo lo hicieron? Esos poderes, en el supuesto de que existan, no parecen ser sensoriales. No se conoce la existencia de ningún órgano que lo justifique. Los experimentos funcionaron bien no solo en la misma habitación, sino incluso a distancia de varios centenares de kilómetros. En opinión del señor Wright, estos hechos eliminan también el intento de explicar la telepatía o la clarividencia por medio de cualquier teoría física de la radiación. Todas las formas conocidas de energía radiante disminuyen de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia recorrida, pero eso no sucede ni con la telepatía ni con la clarividencia. No obstante, varían por causas físicas, del mismo modo que nuestros otros poderes mentales. En contra de una opinión muy generalizada, no mejoran cuando el perceptor se haya dormido o adormecido, sino que al contrario aumentan cuanto más despierto y alerta está. Ring descubrió que un narcótico disminuye el nivel de aciertos de un perceptor, mientras que un estimulante siempre lo aumenta. Al parecer, el perceptor más fiable no puede alcanzar una buena puntuación a menos que intente hacerlo lo mejor que pueda. Una de las conclusiones a las que Wright llega con cierto margen de confianza es que la telepatía y la clarividencia son un mismo y único don, es decir, la facultad que permite ver un naipe que está boca abajo sobre una mesa parece ser la misma que le permite leer el pensamiento que reside en otra mente. Hay varios motivos para creerlo así. Por el momento, por ejemplo, estos dos dones se han descubierto en toda persona que disfruta de uno de ellos. En todas esas personas, ambos dones han sido de un vigor igual y casi exacto. Las pantallas, las paredes, la distancia no tienen el menor efecto sobre ninguno de ellos. A partir de esa conclusión, Wright se atreve a exponer lo que, en su opinión, no es más que un simple presentimiento, en el sentido de que también otras experiencias extrasensoriales pueden formar parte de la misma facultad, como los sueños proféticos, las premoniciones de desastres y otras facultades similares. Al lector no se le pide que acepte ninguna de esas conclusiones, a menos que le parezca necesario hacerlo, pero las pruebas que Rein ha recopilado siguen siendo impresionantes. ¿Cómo unir mentes en un equipo de trabajo? En vista del anuncio del Dr. Rein en relación con las condiciones bajo las que la mente responde con respecto a lo que él denomina modos de percepción extrasensorial, tengo ahora el privilegio de añadir a su testimonio la afirmación de que yo mismo y mi grupo hemos descubierto lo que creemos son las condiciones ideales bajo las que es posible estimular a la mente para que, de una forma práctica, se pueda hacer funcionar el sexto sentido descrito en el capítulo siguiente. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza de trabajo entre dos miembros de mi equipo y yo. Gracias a la experimentación y la práctica, hemos descubierto cómo estimular nuestra mente mediante la aplicación del principio utilizado en relación a los consejeros invisibles, descrito en el capítulo siguiente.
de tal modo que, mediante un proceso de fusión de nuestras tres mentes en una sola, podemos encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales presentados por mis clientes. El procedimiento es muy sencillo. Nos sentamos ante una mesa de conferencia, exponemos con claridad la naturaleza del problema que hemos de considerar y a continuación empezamos a hablar de él. Cada uno de nosotros contribuye con aquello que se le ocurre. Lo más extraño de este método de estimulación mental es que se sitúa a cada uno de los participantes en comunicación con fuentes de conocimiento desconocidas, claramente situadas al margen de nuestra propia experiencia. Si usted comprende el principio descrito en el capítulo sobre el Mastermind, reconocerá sin lugar a dudas el procedimiento de mesa redonda descrito aquí como una aplicación práctica del Mastermind. Este método de estimulación mental a través de una discusión armoniosa de temas concretos efectuada entre tres personas ilustra el ejemplo más sencillo y práctico de lo que es el Mastermind. Al adoptar y seguir un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede entrar en posesión de la famosa fórmula Carnegie, brevemente descrita en la introducción. Si eso no significó nada para usted en el momento de leerla, marque esta página para continuar luego la lectura y vuelva a leer la introducción en cuanto haya terminado en este capítulo. Vamos a marcar. La escalera del éxito nunca está abarrotada en lo más alto. Capítulo 14, el sexto sentido, la puerta del templo de la sabiduría, el 13º paso hacia la riqueza. El 13º principio es conocido como el sexto sentido. A través de él, la inteligencia infinita puede comunicarse y de hecho se comunicará voluntariamente con el individuo sin ningún esfuerzo ni exigencia por parte de éste. Este principio constituye la cumbre de la filosofía. Solo puede ser asimilado, comprendido y aplicado una vez que se hayan dominado los otros 12 principios. El sexto sentido es esta porción de la mente subconsciente a la que nos hemos referido denominando la imaginación creativa. También nos hemos referido a ella como aparato receptor, a través del cual las ideas, los planes y los pensamientos surgen en la mente. A veces, esos destellos son denominados presentimiento, intuición o inspiración. El sexto sentido desafía toda descripción. Es imposible describírselo a una persona que no haya dominado los otros principios de esa filosofía, porque esa persona no posee conocimiento ni experiencia con los que comparar el sexto sentido. La comprensión de lo que el sexto sentido es solo se logra por medio de la meditación y del desarrollo mental desde dentro. Después de que usted haya dominado los principios descritos en este libro, estará preparado para aceptar como verdad una afirmación que, de otro modo, le resultaría increíble. Nos referimos a que, con la ayuda del sexto sentido, usted será advertido de todo peligro inminente con bastante tiempo para evitarlo y se le notificarán las oportunidades con la suficiente antelación para que las aproveche. El sexto sentido acude en su ayuda. Y si usted sabe desarrollarlo y aprovecharlo, siempre tendrá a su lado un ángel guardián que le abrirá la puerta de entrada al templo de la sabiduría en todo momento. Seguimos. El autor no es ni un creyente ni un defensor de los milagros, debido a que posee una comprensión suficiente de la naturaleza como para saber que ésta nunca se desvía de sus leyes establecidas. Algunas de estas leyes son tan incomprensibles que producen lo que parecen ser milagros. El sexto sentido es lo más cercano a un milagro que yo haya experimentado nunca. Esto es lo que el autor sabe, que existe un poder o primera causa o inteligencia que impregna cada átomo de la materia y abarca toda unidad de energía perceptible para el hombre, que esa inteligencia infinita convierte la semilla en roble, hace que el agua fluya colina abajo en respuesta a la ley de la gravedad, que el día siga a la noche y el invierno al verano, cada uno de ellos manteniendo su adecuado lugar y relación con el otro.
A través de los principios de esta filosofía, podemos inducir a esa inteligencia que nos ayude en la transmutación de los deseos en formas concretas o materiales. El autor posee ese conocimiento porque ha llevado a cabo experimento con él y ha sido experimentado por él mismo. Paso a paso, a lo largo de los capítulos precedentes, se le ha conducido a usted hasta este último principio. Si ha dominado cada uno de los principios precedentes, ahora estará preparado para aceptar sin escepticismo las grandiosas afirmaciones que aquí se han hecho. Si no ha logrado dominar los otros principios, debe hacerlo antes de poder determinar definitivamente si las afirmaciones hechas en este capítulo son hechos o solo ficción. Cuando pasé por el periodo de adoración del héroe, me encontré intentando imitar a aquellos a quienes más admiraba. Es más, descubrí que el elemento de la fe con el que me dotaba para imitar a mis ídolos me proporcionaba una gran capacidad para hacerlo con éxito. Perdón. Permita a que los grandes hombres le den forma a su vida. Nunca me he despojado por completo de este hábito de adorar a los héroes. Mi experiencia me ha enseñado que lo mejor que se puede hacer para ser en verdad grande es emular a los grandes en sentimientos y acciones, tanto como sea posible. Mucho antes de que hubiera escrito una sola línea para ser publicada o que me hubiera dedicado a pronunciar un discurso en público, adquirí el hábito de reconfigurar mi propio carácter tratando de imitar a los 9 hombres cuya vida y obra me parecieron más impresionantes. Esos 9 hombres fueron Emerson, Paine, Edison, Darwin, Lincoln, Burbank, Napoleón, Ford y Carnegie. Cada noche y durante un largo periodo de años sostenía una conferencia imaginaria con ese grupo al que yo denominaba mis consejeros invisibles. El procedimiento que seguía era el siguiente. Por la noche, poco antes de quedarme dormido, cerraba los ojos y, en mi imaginación, veía a ese grupo de hombres sentado conmigo alrededor de mi mesa de conferencias. Allí no solo tenía la oportunidad de sentarme entre quienes yo consideraba como lo más grande, sino que en realidad dominaba el grupo y actuaba entre ellos como su presidente. Yo tenía un propósito concreto al permitir a mi imaginación asistir a esas reuniones nocturnas. Ese propósito consistía en reconstruir mi propio carácter, de tal modo que representara un compendio de los caracteres de mis consejeros imaginarios. Al darme cuenta, como me sucedió a edad muy temprana, al darme cuenta, como me sucedió a edad muy temprana, que debería superar el obstáculo de haber nacido en un medio ambiente de ignorancia y superstición, me asigné la deliberada tarea de renacer voluntariamente a través del método que acabo de describir. La formación del carácter mediante la autosugestión. Yo sabía desde luego que todos los hombres han llegado a ser lo que son gracias a su pensamiento y a sus deseos dominantes. Sabía que todo deseo profundamente asentado le induce a uno a buscar una expresión exterior a través de la cual ese mismo deseo pueda transmutarse en una realidad. Sabía que la autosugestión es un factor poderoso en la formación del carácter y que es, de hecho, el único principio a través del cual se forma el carácter. Dotado de este conocimiento acerca de los principios que rigen el funcionamiento de la mente, me sentí bastante bien armado con el equipo necesario para reconfigurar mi carácter. En estas reuniones imaginarias, yo convocaba a los miembros de mi gabinete para que me transmitieran el conocimiento que deseaba adquirir, dirigiéndome a cada uno de ellos con palabras audibles del siguiente modo. Señor Emerson, deseo adquirir de usted la maravillosa comprensión de la naturaleza que distinguió su vida. Le pido que deje una huella en mi subconsciente acerca de todas aquellas calidades que usted haya poseído y que le permitieron comprender las leyes de la naturaleza y adaptarse a ella. Señor Burbank, le pido que me transmita el conocimiento que le permitió armonizar las leyes de la naturaleza y que le hizo arrancarle sus espinas al cactus para transformarlo en alimento comestible. Ofrézcame acceso al conocimiento que le permitió hacer crecer 2 hojas de hierba allí donde antes crecía una sola. Napoleón, deseo adquirir de usted por emulación la maravillosa habilidad que poseyó para inspirar a los hombres y para despertar el mayor y más decidido espíritu de acción en ellos. También deseo adquirir el espíritu de una fe duradera
que le permitió transformar la derrota en victoria y superar obstáculos cada vez más grandes. Señor Payne, deseo adquirir de usted la libertad de pensamiento y el valor y la claridad con los que expresar las convicciones que tanto le distinguieron a usted. Señor Darwin, deseo adquirir de usted la maravillosa paciencia y la habilidad para el estudio de la causa y el efecto, sin desviación ni prejuicio, tan ejemplificada por usted en el campo de las ciencias naturales. Señor Lincoln, deseo introducir en mi propio carácter el agudo sentido de la justicia, el incansable espíritu de la paciencia, el sentido del humor, la comprensión humana y la tolerancia, que fueron sus características más distinguidas. Señor Carnegie, deseo adquirir de usted una comprensión completa de los principios del esfuerzo organizado que usted utilizó con tanta efectividad en la formación de una gran empresa industrial. Señor Ford, deseo adquirir su espíritu de perseverancia, la determinación, la serenidad y la confianza en sí mismo que le permitieron dominar la pobreza y organizar, unificar y simplificar el esfuerzo humano para que así yo pueda ayudar a otros a seguir sus pasos. Señor Edison, deseo adquirir de usted el maravilloso espíritu de fe con el que descubrió tantos secretos de la naturaleza y el espíritu de herramienta inconmovible con el que, tan a menudo, extrajo la victoria de la derrota. El asombroso poder de la imaginación. Mi método de dirigirme a los miembros de mi gabinete imaginario variaban de acuerdo con los rasgos de carácter que yo estaba más interesado en adquirir en aquellos momentos. Estudié todo lo que se sabía de sus vidas y lo hice con minucioso cuidado. Después de algunos meses de haber empleado este procedimiento nocturno, me sentí asombrado al descubrir que esta figura imaginaria se convertían en aparentemente reales. Cada uno de estos 9 hombres desarrolló características individuales que me sorprendían. Por ejemplo, Lincoln tenía la costumbre de llegar siempre tarde, para luego entrar de una forma solemne donde era esperado. Siempre llevaba una expresión de seriedad con el rostro, raras veces le vi sonreír. Eso no era cierto en lo que se refería a los demás. Burbank y Payne se enfrascaban a menudo en conversaciones burlonas que a veces parecían conmocionar a los otros miembros del gabinete. En cierta ocasión, Burbank llegó tarde. Al hacer su entrada, pareció lleno de entusiasmo y explicó que se había retrasado debido a un experimento que estaba realizando y con el que confiaba poder hacer crecer manzanas de cualquier clase de árbol. Payne se burló de él, recordándole que fue precisamente una manzana la que dio lugar a todos los problemas existentes entre el hombre y la mujer. Darwin intervino cordial y sugirió a Payne que se dedicara a vigilar a las serpientes pequeñas cuando acudiera al bosque en busca de manzanas, puesto que aquellas tenían la costumbre de desarrollarse hasta convertirse en serpientes grandes. Emerson observó: si no hay serpiente, no hay manzana, a lo que Napoleón afirmó: sin manzanas no hay estados. Estas reuniones se hicieron tan realistas que incluso llegué a temer sus consecuencias y durante varios meses dejé de convocarlas con tanta frecuencia. Las experiencias eran tan extrañas que temía que, de continuar así, pudiera perder de vista el hecho de que tales reuniones no eran más que puras experiencias de mi imaginación. Esta es la primera vez que he tenido el valor de mencionar mis reuniones. Desde entonces me he mantenido en silencio con respecto al tema, porque sabía, a partir de mi propia actitud con respecto a esas cuestiones, que sería mal interpretado si describiera mi experiencia insólita. Me he visto obligado ahora a verterla en la página impresa porque me preocupa menos el que dirán de lo que me sucedía en los años que han transcurrido desde entonces. Para no ser malinterpretado, quisiera afirmar aquí del modo más categórico posible que sigo considerando las reuniones de mi gabinete como puramente imaginarias, pero que me siento con derecho a sugerir que, aun cuando los miembros de mi gabinete sean ficticios y esta reunión exista solo en mi propia imaginación, me han conducido por glorioso camino de aventura y han configurado en mí un aprecio por la verdadera grandeza, han estimulado mi comportamiento creativo y han sido siempre la expresión de un pensamiento honesto. Tocando a la fuente de inspiración. En alguna parte de la estructura celular del cerebro se halla localizado un órgano que recibe las vibraciones del pensamiento, habitualmente denominadas presentimientos.
Por el momento, la ciencia no ha podido descubrir dónde se encuentra este órgano del sexto sentido, pero eso no es importante. Sigue existiendo el hecho de que los seres humanos reciben un conocimiento exacto a través de fuentes que son distintas a los sentidos físicos. En general, tal conocimiento se recibe cuando la mente se halla bajo la influencia de un estímulo extraordinario. Cualquier emergencia que despierte las emociones y haga que el corazón empiece a latir con mayor rapidez de lo normal puede poner el sexto sentido en acción, y así sucede en general. Cualquiera que haya experimentado una situación muy próxima al accidente mientras conducía, sabes que en tales ocasiones el sexto sentido suele acudir al rescate y ayuda a evitar el accidente por décimas de segundo. Todos estos hechos se mencionaron con anterioridad a una afirmación que haré ahora. Durante mis reuniones con mis consejeros invisibles, siento que mi mente se muestra de lo más receptiva a ideas, pensamiento y conocimiento que me llegan a través del sexto sentido. Ha habido un gran número de ocasiones en las que me he enfrentado a situaciones de emergencias, algunas tan graves que mi vida llegó a correr verdadero peligro, y en las que me he visto milagrosamente guiado hacia la superación de esas dificultades gracias a la influencia de mis consejeros invisibles. Mi propósito original al convocar estas reuniones con seres imaginarios fue el de impresionar mi propio subconsciente a través del principio de la autosugestión, con ciertas características que yo deseaba adquirir. En años más recientes, mi experimentación ha adquirido una tendencia distinta. Ahora acudo a mis consejeros invisibles para consultarles cada problema difícil con el que debo enfrentarme, ya sea propio o de mis clientes. A menudo los resultados han sido verdaderamente asombrosos, a pesar de que no dependo por completo de esa forma de consejos. Una fuerza poderosa de crecimiento lento. El sexto sentido no es algo que uno pueda quitarse y ponerse a voluntad. La habilidad para usar ese gran poder va creciendo con lentitud mediante la aplicación de los otros principios expuestos en ese libro. No importa quién sea usted, ni cuál pueda haber sido su propósito al leer esta obra. Lo cierto es que puede aprovecharse de ella sin llegar a comprender el principio descrito en este capítulo. Eso es cierto, sobre todo, en el caso de que su propósito principal sea la de acumulación de dinero o de otras cosas materiales. He incluido el capítulo sobre el sexto sentido porque este libro ha sido diseñado con el propósito de presentar una filosofía completa, por lo que los individuos puedan dirigirse para alcanzar aquellos que le piden a la vida. El punto de partida de todo logro es el deseo. El punto final es esa rama del conocimiento que nos conduce a la comprensión de uno mismo, de los demás y de las leyes de las naturalezas. En definitiva, el reconocimiento y la comprensión de la felicidad. Esta clase de comprensión solo se alcanza de forma completa a través de la familiaridad y del uso del sexto sentido. Después de leer este capítulo, usted habrá observado que durante su lectura se sentía elevado a un nivel más alto de estimulación mental. Espléndido. Vuelva a leerlo dentro de un mes y observe cómo su mente alcanza un nivel de estimulación aún más elevado. Repita esa experiencia de vez en cuando, sin que le preocupe lo mucho o lo poco que aprende en cada ocasión, y terminará por encontrarse en posesión de un poder que le permitirá desembarazarse del desánimo, dominar el temor, superar la postergación y utilizar la imaginación con plena libertad. Entonces percibirá el tacto de ese algo desconocido, que ha sido el espíritu motivador de todo pensador, líder, artista, músico, escritor o estadista realmente grandes. Será el momento de transmutar sus deseos en su equivalente físico o financiero, y lo hará con la misma facilidad con la que antes se dejaba caer y se abandonaba ante la aparición de la primera señal de oposición. Capítulo 15. Los 6 fantasmas del temor. Haga un inventario de sí mismo mientras lee este último capítulo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esa filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor.
El sexto sentido nunca funcionará mientras esos tres elementos negativos continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío profano se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros dos también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por las que esos tres enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un fin que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía como un todo. También analiza una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riqueza, ya se miran esas en términos de dinero o de un estado mental mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los 6 temores básicos. Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, analícese a sí mismo y determine cuál de los 6 temores básicos está con usted. Así que, si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de esos 6 enemigos sutiles. A veces permanecen ocultos en el subconsciente, a veces permanecen ocultos en el subconsciente. En él son difíciles de localizar y aún más difícil de eliminar. Pues creo que lo vamos a dejar aquí para que mañana podamos empezar con la lectura de esos 6 miedos básicos. Así que voy a parar la grabación y paramos la transmisión en vídeo. Así que les invito mañana para la lectura de los 6 miedos básicos. Y detenemos la grabación.